En los últimos días el Vaticano ha cambiado las reglas acerca de la aceptación y la investigación de fenómenos paranormales. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a escuchar cuáles son esos cambios y vamos a conocer los fenómenos sobrenaturales aceptados por la Iglesia Católica. No todos, pero vamos a conocer 5 casos impresionantes de fenómenos que para la Iglesia, que para el Vaticano, que para los científicos, que además muchos de ellos también son sacerdotes de diferentes comunidades, como los jesuitas, como los salesianos y los franciscanos, son reales. Así que prepárese porque este podcast va a estar increíble. Si les gustan estos temas, por favor denos like ya mismo. Suscríbase, active la campanita y envíenos un super chat si cree que no lo merecemos. Así que a partir de este momento, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque usted está oyendo Cruz Escribiente. La Iglesia Católica es una de las religiones más poderosas, una de las fes más poderosas de todos los tiempos. En la actualidad administra su propio país, una micronación, el Vaticano. Allí está la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro, mejor, en donde se cree están los huesos del principal apóstol de Jesús de Nazaret. Y por eso el Vaticano está allí y tiene tanto poder, porque hace siglos Pedro llegó hasta allá, enviado por el mismo Jesús hasta Roma. En ese tiempo era un imperio, tenían diferentes dioses, eran politeístas, creían en Zeus y en cantidades de deidades. Hasta allí llegó Pedro para evangelizarlos, para evangelizar a los romanos que hablaban latín, un idioma muy parecido, de ahí desciende el español, el francés, incluso el rumano. Y entonces cuando llegó allá fue capturado, fue torturado y lo crucificaron. Pedro dijo: por favor, no me crucifiquen como a mi maestro, crucifíquenme de cabeza. Y entonces lo colocaron allí en la colina vaticana, era la ciudad eterna, Roma, la ciudad de las 7 colinas, y fue crucificado de cabeza. Sus huesos se ocultaron debajo de una antigua construcción y quedaron allí, y por eso se dice que el Vaticano tiene tanto poder. El Papa es realmente el obispo de Roma y tiene poder porque gobierna la ciudad en donde está Pedro, que además no se llamaba Pedro, Pedro era un apodo, Petrus, Pedro. Tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. En la actualidad del Vaticano, en la actualidad el Papa Francisco administra la fe, es el representante de Dios en la tierra. Y existen grupos y congregaciones de personas que afirman que todavía suceden actividades paranormales sobrenaturales divinas, manifestaciones marianas, mariofonías, mensajes, profecías dadas por la mismísima Madre de Jesús de Nazaret, por la Virgen María. Así también se dice que todavía hay manifestaciones de santos, el más famoso que vamos a ver al final de este podcast, el señor Carlo Acutis, un muchacho que falleció y que se dice que es el santo de internet, que cura, que envía mensajes, que está allí en algún lugar del espacio y del tiempo y que beneficia a los seres humanos. Escuchemos entonces esta noticia tan sorprendente, escuchemos esta noticia que cambió de alguna manera la percepción de muchos de los creyentes y los no creyentes sobre el Vaticano, porque ha cambiado las normas, escuchen muy bien, para analizar los fenómenos paranormales, porque las han actualizado mejor. Escuchen ustedes esta nota de la agencia española EFE. El Vaticano dio a conocer este viernes las nuevas normas para probar las apariciones o fenómenos sobrenaturales que pueden ser objeto de culto. Durante una rueda de prensa en la Santa Sede, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto de la doctrina de la fe del Vaticano, indicó que tras un estudio del obispo bastará con un nihil obstat, es decir, no hay objeción, y ya no será necesaria la declaración de sobrenaturalidad.
Lo más importante sería una declaración de Neil Obstadt que indica, como dijo Benedicto XVI, que no hay nada contrario a la fe y a la moral, y que es posible adherirse a este fenómeno de manera prudente, aunque no se esté obligado a ello, pero es prudente hacerlo. Sin embargo, el documento deja claro que el Discaterio para la Doctrina de la Fe y el Papa siempre tendrán la última palabra. Solo el pontífice podrá declarar la sobrenaturalidad de un caso. Estas nuevas normas buscan poner orden y claridad en estos procesos, y en el documento además se resalta que los antiguos procedimientos podrán tardarse décadas, como fue el caso de Medjugorje. Por ello, a partir de ahora, el caso no se cerrará con una declaración de supernaturalidad, sino que el obispo podrá dar su Neil Obstadt, pero también otros 5 tipos de sentencias con diferentes matices, y será siempre el Discaterio quien aprobará finalmente o el Papa, pero sin tener que declarar que es realmente auténtico. Por otra parte, en el documento se añade que esta intervención deja naturalmente abierta la posibilidad de que, prestando atención a la evolución de la devoción, puede ser necesaria una intervención diferente en el futuro. La Iglesia, como hemos dicho, investiga la transformación de la materia, la transmutación de objetos, de materiales, la aparición de entidades celestiales y también de demonios. Y hoy les vamos a hablar de eso, de varios milagros, y les vamos a contar cuáles son los que, según la Iglesia Católica, son reales o han sido reales. Van a escuchar también algunos audios increíbles. Pero bueno, existe un procedimiento específico que empezó a adoptar la Iglesia Católica en materia de milagros en 1983. En ese momento se codificó, digamos que lo que acaba de pasar no es lo único. De alguna manera la Iglesia siempre había dicho que había diferentes metodologías para poder entender el mundo paranormal. Hay 7 criterios que definen un milagro cuando es curativo desde el punto de vista médico-científico. Esos fueron recogidos en un texto muy antiguo que se llama La beatificación de siervos de Dios y la canonización de beatos. En latín sería algo así como De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione. Fue realizada por un antiguo cardenal, muy anciano en su momento, Prospero Lambertini. Hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, en 1740, se decía que Lambertini era un sabio y que podía comunicarse con Dios, que conocía los secretos de la bilocación, de estar en 2 lugares al mismo tiempo, porque la había estudiado mucho. También que conocía de demonología, del bajísimo, del patas, del mandingas, de estas criaturas rastreras que fueron ángeles y que hoy en día son daimonium, demonios, que están acechando allí entre las cortinas de la realidad. Pues bien, Prospero Lambertini hizo frente a un papa, que fue el Papa Benedicto XIV en 1740, una serie de lineamientos, hizo una serie de elementos, una lista mejor de una serie de elementos en los cuales él decía cómo se podía saber si había habido intervención divina. Y entonces él decía que cuando alguien era curado por Dios tenía que haber 7 cosas, 7 elementos. Antes de contarles casos tenía que contarles esto, cuáles son los 7 elementos del cardenal Prospero Lambertini, porque esto siempre me obsesionó a mí desde hace mucho tiempo. 1, que la enfermedad debería ser grave con un pronóstico negativo, enfermedades sin cura. Esa es la primera, que los médicos dijeran está desahuciado, va a agonizar, no hay nada que hacer, no hay medicinas que curen. La segunda, que el diagnóstico sea real, que haya elementos probatorios de que el diagnóstico sea real. No es que diga la persona, creo que tengo una enfermedad. No, tiene que haber una prueba, ¿no? Tienen que los médicos llevar un proceso de diagnóstico. 3, que la enfermedad solo debe ser orgánica. Nada de enfermedades mentales, nada de me curé de la depresión porque el Papa me puso la mano. No, nada de eso. 4, que no debe haber tratamientos que puedan curar a las personas al mismo tiempo. O sea, no es que, me curé mientras me hacían el tratamiento. No, no. Tiene que ser, de alguna manera, una curación 100% verificable, que no haya competencia, que no haya otro elemento que esté allí, que pueda intervenir, que pueda curar a las personas. 5, la curación debe ser repentina, inesperada, instantánea. Tiene que ser de un momento a otro. Tiene que ser como me acosté a dormir
agonizando y al otro día me levanté y ya no tenía en mi cuerpo nada de la enfermedad, todo había desaparecido. ¿Creen que eso no ha existido? Pues según la iglesia ha habido muchísimos casos. Sexto, la recuperación de la normalidad debe ser completa, no haber convalecencia, no es como, ay, me estoy recuperando, no, la gente en estas curaciones milagrosas, que es realmente impresionante, según dos casos, simplemente da un pie adelante y ya está curado. Eso dice de alguna manera la iglesia que ha sucedido. Y vuelvo a decir, esto lo diseñó un señor Prospero Lambertini, que fue un cardenal del Vaticano, y el séptimo, que es tal vez para él el más importante, por eso se demoran mucho tiempo en estudiar los casos, que la recuperación debe ser duradera, sin recaídas. Una vez se han pasado estas 7 pruebas, estos 7 criterios, se evalúan las circunstancias de los acontecimientos y se establece si hubo una intervención divina. Existen muchos milagros en la Biblia que tienen esa connotación, sobre todo los de Jesús de Nazaret. Digamos que Jesús hizo varios milagros. Uno, sobre la naturaleza, cuando podía de alguna manera modificar el clima. 2, milagros de curación. ¿Se acuerdan de Lázaro? Incluso lo sacó de la muerte, resucitó. 3, exorcismos. Y 4, su propia resurrección. También hay transfiguraciones, apariciones del mismo, epifanías. Hay una gran cantidad de fenómenos paranormales que están allí en esta misma historia. Pero bueno, no vamos a hablar de ellos. Vamos a empezar a hablar de otro tipo de eventos paranormales y extraños. Algunos de ellos registrados desde hace siglos, desde hace milenios, y que el Vaticano y la Iglesia considera reales. Prepárense porque siguen los 5 milagros. Los 5 eventos que desde mi punto de vista son más sorprendentes de los aprobados por la Iglesia Católica en los próximos minutos. Así que el último para mí es el más impresionante. Comenzamos ya mismo. Non succede tutti i giorni che si riconosca una guarigione come miracolosa. Perché ciò avvenga è necessario molto tempo, ma anche molta pazienza. Escuchan ustedes la voz de Jean-Pierre Belly, quien recibió un milagro según el Vaticano. Jean-Pierre Belly, quien recibió algo que se llama la unción de los enfermos y que después se curó milagrosamente. Belly tenía 51 años y sufrió una enfermedad terrible que hoy en día todavía no tiene cura. Esclerosis múltiple, y llevaba ya 2 años en una silla de ruedas, imagínense, sin poderse mover, con el cuerpo congelado, quieto, como una piedra estaba él. Ni siquiera a veces podía mover las manos para desplazarse de un lado al otro. Jean-Pierre sufría mucho, y entonces, el 9 de octubre de 1987, decidió ir nada más y nada menos que a un lugar sagrado para la cristiandad, el santuario de la Virgen de Lourdes. Allí, en Francia, había aparecido la Virgen hace muchos años. Concretamente, el 11 de febrero de 1858. Apareció en una gruta, ahí en un hueco, en una gruta, en una montaña. Apareció la Virgen, se decía blanca, grande, brillante. La vio una mujer muy famosa desde entonces, que en ese tiempo era muy joven, una adolescente pobre, analfabeta, tenía 14 años, su nombre era Bernadette Soubirous. Y Bernadette Soubirous la vio, perdón si no pronuncio bien el francés, y la vio allí metida entre una cueva y habló con ella. Y entonces le envió mensajes. Bernadette se transformó entonces en una gran celebridad. La aprobó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dijo, es real. Y es realmente impresionante esa aparición porque se decía que la Virgen brillaba desde adentro hacia afuera. Ha sido tan impresionante y tan importante la aparición de Lourdes que el mismo Juan Pablo II visitó Lourdes. Fue hasta allá 2 veces, en 1983 y en el año 2004. Es realmente impresionante. Se dice que en su momento hubo muchísimos mensajes, muchísimas apariciones. En ese tiempo Francia era más creyente, hoy en día Francia casi no cree, pero lo que se dijo, por ejemplo, es que en su momento Bernadette había escuchado
la voz de la Virgen y que le había dado profecías. Y es que al comienzo la Virgen no le creía y la llevaron a interrogatorios muy duros y ella no cambió ninguna versión. Ella dijo: yo vi algo allí, una mujer. Es más, Bernadette dice que muchas otras mujeres la vieron, la observaron y que pudieron ver cómo tenía una especie de cinta azul la Virgen que brillaba. Incluso se dice que en esa gruta brotó un manantial, específicamente el 25 de febrero de 1858, y que desde entonces envía agua, cantidad de litros al día, y la gente toma esa agua y se considera una agua sagrada. Pero bueno, no estoy aquí para hablarles de Bernadette, ni tampoco de la aparición de Lourdes, sino de algo que pasó allí, que le pasó a este señor del que estábamos hablando al comienzo. Jean-Pierre Belly. Se dice que Jean-Pierre Belly, cuando fue allá, fue a la gruta, iba en silla de ruedas, ya lo habían visto muchos médicos y le habían dicho que no tenía cura, que tenía esclerosis múltiple, que ya iba a estar lisiado de por vida, tirado ahí, que iba a terminar ahí tirado encima de una silla de ruedas hasta que muriera, retorcido. Entonces dice que él fue hasta allá y que recibió algo que se llama la unción de los enfermos. Dice que cuando le pusieron eso, cuando los sacerdotes lo rezaron y le colocaron la unción, él dice que sintió una energía que se difuminó por todo su organismo, que sintió como si algo se calentara, como si el color blanco se expandiera dentro de su carne roja, como si un color blanco, luminoso, fuerte, se metiera en cada uno de sus nervios, en cada uno de sus músculos, se metiera en sus cabellos, en sus órganos, en sus huesos. Y él dice que empezó a sentir que el dolor se iba, que el dolor se iba, que el dolor se iba. Dice él que enseguida se liberó de las dolencias, que los 16 años en los que había sufrido esclerosis múltiple se estaban borrando. Y además, ¿saben qué? Él enseguida fue al médico y dijo a los sacerdotes: miren, ya puedo caminar, esto es inexplicable. Lo investigaron, los curas del Vaticano fueron hasta allá y además le hicieron una gran cantidad de exámenes médicos. No había enfermedad en su cuerpo. La curación fue reconocida el 9 de febrero de 1999, un hecho inexplicable. Hasta el día de hoy, uno de los hechos más sorprendentes de todos los tiempos, uno de los milagros de apenas 1999, reconocido en ese tiempo por la iglesia, porque el milagro es de varios años atrás, de 1987. Lo cierto es que Jean-Pierre Belly se curó, lo cierto es que ya no tuvo esclerosis, y lo cierto es que él dice que una energía blanca, luminosa, curativa, se metió en todo su cuerpo, y lo cierto es que el Vaticano hoy dice che fu real. Non succede tutti i giorni che si riconosca una guarigione come miracolosa. Perché ciò avvenga è necessario molto tempo, ma anche molta pazienza da parte della persona. Piacere che vi presentiamo la storia di una donna, di una madre che Maria ha scelto di guarire. Daniela Castelli, grazie per essere con noi. Sono davvero felice. Fare festa qua. Sì. La voz de Daniela Castelli. Daniela Castelli. Hemos hablado mucho de los milagros de Lourdes, pero es que hay muchísimos allí. Daniela Castelli tenía 35 años y 4 hijos ya, cuando de repente empezó a sentirse muy mal, empezó a adelgazarse. De un momento a otro perdió muchísimo peso, muchísimo, y empezó a tener dolores en su cuerpo. Daniela Castelli fue al médico. El médico le hizo una serie de exámenes. Al comienzo le pareció algo de rutina. Tal vez era una gastritis, tal vez era un problema sistémico. Pero al final el diagnóstico fue completamente implacable. A Daniela le dijeron que tenía un cáncer extraordinariamente virulento, que le producía tumores en cualquier parte del cuerpo. Daniela estaba muy mal, ya la familia dijo: no, ya no hay nada más que hacer, lo único que podemos hacer es esperar sus últimos días.
Los médicos dijeron, no, nos queda solamente el cuidado paliativo. Le damos unas medicinas para que no sienta dolor, pero pues no puedo hacer nada más, dijo el médico en un momento. Danila aceptó su destino, dijo, no, qué triste, pero yo quiero ir antes de morir a una peregrinación, dijo a su esposo, quiero ir a Lourdes. Este va a ser el último viaje de mi vida, le dijo. Fueron hasta allí, junto con su esposo, y fueron hasta el santuario. El santuario de Lourdes es un poco grande, no es tan pequeño. Si ustedes no han ido, imagínenselo, entre las montañas hermosas de Francia. Y tiene una piscina donde normalmente la gente y los enfermos se bañan, que es de esa gruta de agua de la que les hablé hace poco, que supuestamente no estaba, y que una vez apareció esta dama blanca, esta virgen, esta gran madre de Jesús para muchos, para otros es una manifestación también de Dios, supremo de Dios, que se presenta como una gran madre para todos. Y bueno, Danila se sumergió en esa piscina, se sumergió. Dice que tan pronto salió, sintió un profundo bienestar. Esto es algo muy increíble, algo que se cuenta mucho en casi todos los milagros, y es que el bienestar es instantáneo, como cuando usted tiene un dolor de muela, como si a usted le doliera muchísimo una muela y el médico se la saca y el dolor desaparece. O como cuando usted, no sé, tiene un dolor gigantesco y le coloca una inyección y se baja el dolor. Así se dice que pasa con los milagros, así se dice que sucede con los milagros. Pues bien, ella fue en 1989 a la piscina, desahuciada, le han dicho que ya no había nada que hacer, que le quedaban pocas horas de vida, y dijo, no, voy a durar todo lo que pueda. Y bueno, el marido que la estaba esperando la vio porque ya hay turno para sumergirse en las piscinas. Dijo, Dios mío, está mejor. Y bueno, de alguna manera le tomaron después la atención porque ella también era hipertensa y de alguna manera estaba bien. La señora Castelli entonces se presentó varias veces a los médicos para decirle, vea, yo me siento mejor. Los médicos dijeron, no, esto sucede normalmente en muchas personas cuando son enfermedades terminales, de un momento a otro se sienten bien, se sienten mejor, creen que ya se va, le llaman incluso a eso el síndrome de la maleta. Los médicos le llaman así porque es que el enfermo llega y dice, ya háganme la maleta, ya me devuelvo a mi casa, ya me voy a devolver, y no, al otro día fallece, no tiene una crisis muy dura. Pues bien, ella fue allá al departamento médico de Lourdes y después fue a varios hospitales y le hicieron exámenes y no tenía cáncer. Es que era sorprendente, ya no tenía cáncer. Eso le pasó a la señora Castelli, según no Esteban Cruz, según no un podcast, según el Vaticano. El Vaticano lo certificó ya en septiembre del año 2010 y confirmó que había una recuperación total. Es más, el texto dice lo siguiente: la señora Castelli se ha sanado de un modo completo y duradero en la fecha de peregrinación de Lourdes en 1989, después de 21 años del síndrome que sufría y sin ninguna relación con intervenciones y terapias aplicadas. Desde entonces, según un médico, el doctor de Francisis, ella tuvo una vida normal, un caso inexplicable de curación, el de Danila Castelli. En este especial que estamos haciendo de casos sorprendentes, de milagros, de eventos paranormales del Vaticano, en estos días en que el Vaticano ha cambiado las normas para investigar estos casos realmente sorprendentes, casos realmente poderosos, casos que realmente no tienen explicación y que escucha usted aquí en Cruz Escribiente, casos como el de Danila Castelli. Ero perfettamente convinta. Dopo questa sentenza da parte dei medici, ti prepari. Si existe un santo que me llama a mí mucho la atención es San Martín de Porres, uno de los pocos santos americanos, un hombre que vivió en Perú, el santo de Perú. Además, me parece que es bastante impresionante porque se ha hecho un análisis de San Martín y él era afrodescendiente. Todos somos afrodescendientes en América, todos tenemos alguna mezcla en Latinoamérica, pero este es uno de los
santos afro más importantes de todos los tiempos. Lo canonizaron hace mucho tiempo, el 6 de mayo de 1962. Fue nada más y nada menos que el Papa Juan XXIII. Escuchen ustedes este resumen de algunos de los milagros más poderosos de San Martín de Porres, uno de mis santos preferidos, en la voz de una gran investigadora peruana. Claro, los milagros de beatificación de Martín de Porres fueron dos episodios que ocurrieron en Lima en el siglo XVII. Uno fue una señora que se llama Elvira Moriano, quien un día vivía en una casa señorial a cuidado de los niños, una señora española, solterona, y ella ese día estaba preparando una chicha para llevar a su regalón, un hombre a quien había ella criado de chico, que era novicio en el convento Santo Domingo, Joseph Dávila, y ella le hacía una chicha en su pieza para él. Y un día fue a ver cómo estaba la chicha y se le cayó el jarro, y con eso un pedazo de este jarro que rompió en 1000 pedazos llegó a su ojo y perdió el ojo. Y ella dio gritos y llegó la gente de la casa y tapó el ojo con un paño y pidieron la ayuda de un médico. Y llegó entonces un cirujano que andaba cerca y él vio el problema y dijo a sí mismo, ¿no? Bueno, esto no tiene remedio, ha perdido el ojo. Y ella entonces se acostó y la dueña de casa le trajo muchas reliquias de muchos santos diferentes. Y según doña Elvira no se animaba a ocupar las reliquias, las guardaba debajo de su almohada. Y mientras tanto, la dueña de casa partió al convento a ver a este Joseph Dávila, el novicio. Y conversando con la gente del convento le pasaron una reliquia de Fray Martín. Y la señora llegó con esa reliquia, se lo ofreció a doña Elvira, lo colocaron sobre el ojo en un paño mojado. Y esa noche doña Elvira despertó y sentía que algo crecía en ese hoyo que había quedado en su cara. Y a la mañana siguiente volvió el cirujano y vio que tenía efectivamente un ojo nuevo. Y en el paño mismo quedaba como la piel de un ojo ya muerto. Y ella, de hecho, llegó con esa muestra a los jueces eclesiásticos durante toda esta causa de beatificación de Martín de Porres. Y ese fue un milagro. Y el otro fue un niño de 2 años que se cayó de un segundo balcón, o sea, segundo piso de una casa, también una casa grande de Lima. Cayó al patio interior y rompió la cabeza. Y ahí el cirujano también da detalles de cómo realmente se veía que se le salía la materia de sus sesos. El niño no tenía mucha esperanza. Sin embargo, todos pidieron la ayuda de Fray Martín, le rezaron y al día siguiente el niño amaneció bien, sin ninguna secuela. Esos son los 2 milagros que fueron estudiados por el comité médico de la Congregación de Ritos en Roma, quienes decidieron que realmente no había explicación natural y por lo tanto se trataban de 2 milagros, y con eso Martín fue beatificado por el Papa Gregorio XVI. Y luego en su canonización ya no fueron milagros limeños, porque ya Martín era muy conocido en todo el mundo. Y por lo tanto había una señora en Asunción, Paraguay, quien estaba muy enferma y su hija pidió la ayuda, la intercesión de Fray Martín, y ella se sanó. Y en segundo lugar, un niño de unos pocos años que vivía en Gran Canarias, en Tenerife, tuvo un problema, un accidente, que se le cayó encima un bloque grande de cemento y aplastó su pie. Los médicos pensaban amputarle la extremidad porque estaba gangrenosa. Sin embargo, su mamá le pidió la ayuda de Fray Martín, llegó con una estampa del santo, se lo colocó al pie y el niño sanó y no fue necesario entonces amputarle su pie. Increíble historia esta de San Martín de Porres y sus milagros. Increíbles historias las que estamos escuchando aquí en Cruz Escribiente. Yo le quiero recomendar que se quede hasta el final, porque vamos a hablar nada más y nada menos que del último santo, del santo de internet,
de Carlo Acutis. Así que quédese hasta el final. Si les está gustando, por favor denle like, suscríbanse a este canal. Si les gustan mis audios, ya mismo por favor comenten, que nos ayuda mucho. Compartan con sus amigos y si pueden denos un super chat. Eso nos ayuda para seguir trabajando para ustedes, por ustedes y realmente con el corazón. Si existe un milagro extraño que desafía toda lógica, es el de una mujer italiana. Se llama Anna Santanielo. Anna Santanielo. Ella también tuvo una curación milagrosa, nada más y nada menos que también en Lourdes. Ya hemos hablado de Lourdes, de ese momento en que Bernadette, esa niña de 14 años, iba caminando en el bosque. Allá hace muchos años, allá hace mucho tiempo, y observó en una gruta que había una mujer que brillaba, que resplandecía. Desde entonces mucha gente asegura haberla visto, y no solo haberla visto, asegura haberse curado. Una de estas mujeres que asegura que su cuerpo se transformó, se curó, que sus males se disolvieron, como si una energía curativa, extensa, larga, se los hubiera quitado, los hubiera escupido y le hubieran dado sanidad, salud y resistencia. Es, como ya dije, Anna Santanielo. Anna Santanielo tenía 41 años cuando llegó a Lourdes, el 19 de agosto de 1952. Tenía una descompensación cardíaca, una enfermedad mitral. Tenía también artritis reumatoide aguda, que le estaba destruyendo su corazón, le estaba destruyendo sus arterias. Esa artritis la estaba calcinando desde adentro. Decía ella que sentía dolor, calor. En esas situaciones muchas personas deciden no vivir, pero ella decía: quiero vivir hasta el final, quiero ir hasta el final, quiero curarme, quiero volver a ser la misma de antes, cuando era niña y corría por las montañas. A veces le pasa a uno eso, ¿no? Que uno cuando está enfermo entonces se da cuenta de lo importante que era estar sano, ¿no? De lo importante que es estar bien, de cuidarse. Cuídense, cuiden su corazón, hagan ejercicio, coman bien, no se excedan, vivan la vida. Bueno, eso quería Anna Santanielo, quería volver a vivir su vida porque estaba muy mal. Tenía una malformación, sus brazos estaban torcidos, los dedos parecían ganchos ahí quietos de alambre. Hagan de cuenta un gancho viejo así se veía. Y también sus ojos a veces no los podía abrir por completo. Estaba muy mal Ana, y eso que tenía solo 41 años. No podía ni caminar ni hablar bien, porque la lengua se le había vuelto como una especie de tapón, de un corcho que tenía en la mitad de las fauces de los dientes. Y entonces la enfermedad era tan fuerte que le causaba algo que se llama cianosis en la cara y en las extremidades inferiores, se le hinchaban, sentía dolor. Según un periódico de ese tiempo, la Città de Salerno, Italia, ya al final ni podía respirar, no podía respirar. Y entonces le dijo al hermano: ¿sabe qué? Lléveme a Lourdes, lléveme al santuario de Lourdes, que yo quiero ir hasta allá, quiero ver la Virgen porque ya me va a morir. Quiero ver dónde se apareció la Virgen, ella muy católica, y lléveme así sea en una camilla, lléveme. Entonces la familia hizo un gran esfuerzo porque ya había pasado hace poco la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de agosto de 1952, y la guerra había destruido toda Europa, pero la familia Santanielo dijo: no, hay que llevarla, ya le quedan pocos días, les quedan pocas horas tal vez a Ana, hay que llevarla, ya ni puede respirar. Y entonces se la llevaron ahí en tren, hasta en burro en algunos momentos, en camión, hasta que llegaron allá, a Francia. Estos italianos llegaron a Francia y entonces la tuvieron que llevar en una camilla. La alzaron entre varios, caminaron entre las piedras del santuario de Lourdes y llegaron a unas piscinas que hay allá, y se acercaron al borde y la sumergieron. Y entonces sintió el frío, helado, duro, contra la piel, como si la piel se le hubiera volvido una costra de hielo. ¿Le ha pasado eso? Que uno como que se llena de frío, y entonces se le congela todo, no como escarcha, sino como ya como una capa. Eso dice que ella sintió, pero que además
hubo algo que fue muy fuerte. Dice, sentí inmediatamente algo que hervía en mi pecho. Había frío fuera, pero por dentro estaba caliente. Era como si tuviera hirviendo algo en mi interior, como cuando usted ve hielo y de repente del fondo sale vapor, sale vapor. Ella dice que sintió eso. Y entonces después de unos pocos segundos se levantó con su fuerza propia, a pesar de que estaba lisiada, de que hace rato no se ponía de pie. Dice ella, no sé de dónde, pero me paré como un resorte. Y entonces se levantó con sus propios pies y comenzó a caminar. Ningún camillero de los que la llevaba podía creer lo que estaban viendo. El 21 de septiembre del año 2005, el Vaticano dijo que fue una cura milagrosa y que fue real. Sí, señores, para el Vaticano, que analizó durante escuchen muy bien, 53 años su caso, había sido una cura milagrosa. Uno de los hechos paranormales más impresionantes de todos los tiempos. El caso de Ana Santanielo, la mujer que salió andando de una piscina después de que la habían llevado en una camilla. La mujer que dice que desde entonces algo, una fuerza sobrenatural que siempre se cree que es luminosa. Ellos dicen, las personas que han vivido esto dicen que es luminosa. Se metió en su cuerpo, restableció todo y la curó. Una historia sorprendente que el Vaticano dice que fue real. Pueden buscar una foto de ella. Es increíble. Otro de los milagros famosos de Lourdes. Si existe una historia sorprendente que ustedes me han pedido acá en Cruz Escribiente, es la de Carlo Acutis. Carlo Acutis, un muchacho que es considerado el santo millennial, otros lo consideran el santo de internet. Su cuerpo aparentemente está incorrupto, vestido como en tiempos modernos, y se dice que se ha convertido como en una especie de santo influencer. ¿Sí? Santo influencer. El Vaticano está a punto de aprobar que sea santo. El Vaticano está a punto de investigar cantidades de milagros que dicen que suceden a partir de la imagen o de la acción de Carlo Acutis, un muchacho que murió en Italia muy joven y que se considera una especie de gran deidad protectora en ese momento para las personas que incluso se conectan a internet. Escuchen esta noticia de Mega Noticias. Vamos a escuchar Mega Noticias y les digo de una vez, si quieren que hagamos un podcast solo de Carlo Acutis, lo hacemos. También les digo que dentro de poco vamos a tener video podcast. Me van a poder ver el rostro, el cuerpo, vamos a poder ver imágenes, nos vamos a poder ver. Prepárense porque dentro de poco hay video podcast. Y bueno, escuchemos esta noticia de Mega Noticias. Vamos a Europa, le llaman el santo influencer o el santo millennial, un joven cuya historia ligada a la iglesia está dando vuelta al mundo. Carlo Acutis predijo su muerte el año 2006, murió de leucemia y mañana será beatificado en Asís luego de que el Vaticano le aprobara uno de sus milagros, salvó a un niño brasileño. Vamos a ver los detalles de esta impactante historia junto a María José Purches. Carlo fue un pequeño salvador para mí. Porque aunque normalmente sea la familia la que te transmite la fe, en mi caso fue todo lo contrario. Cuando Carlo entró en mi vida, algo dentro de mí cambió. Yo afirmo que él sigue evangelizando a través de la web. Para la Iglesia Católica es un modelo de santidad en la era digital y su historia a más de 15 años de su muerte sigue dando que hablar. Podemos llamarlo un cibernauta de Dios y de la fe, comunicando un amor por la Eucaristía, comunicando al mundo entero el deseo de un camino de santidad. Este sábado será la beatificación de Carlo Acutis, un joven de 15 años que falleció en 2006 a causa de una leucemia, a quien el Vaticano ya le aprobó uno de sus milagros, la curación en 2010 de un niño brasileño que se sanó al tocar una reliquia suya. Otros hechos sin explicación siguen presentes en la mente de su madre. Realizó su primer milagro el día de su funeral. Una señora que tenía cáncer de mama le rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada.
Este solemne momento es otro de los que no dejan de sorprender. En Asís, donde fue sepultado hace solo días, abrieron su tumba y así estaba su cuerpo. No es habitual que la tumba esté abierta para que se pueda ver su cuerpo prácticamente intacto. Se ha maquillado su cara, pero mantiene íntegros todos sus órganos. Es bonito ver que por primera vez en la historia veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Cuando uno lo observa, obviamente uno se siente muy cercano también a él, de acuerdo por la vestimenta y también sabiendo que es una persona muy contemporánea a nosotros. Es de las beatificaciones más rápidas que ha tenido la Iglesia Católica. La corta vida de Acutis no fue distinta a la de otros niños. Disfrutaba de los videojuegos y el internet. La tecnología la transformó en una herramienta para difundir la espiritualidad. Uno de sus últimos videos fue precisamente cuando comenzó a anticipar que llegaría su muerte. Sono destinata a morir. Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlos sonrió y dijo: "El Señor me ha regalado un hermoso despertador". Fue como si dijera: "Ha llegado mi hora". Luego dijo: "No saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes". Para los entendidos, la beatificación de Carlo representa una luz de esperanza para la Iglesia Católica. Al ser declarado beato, es que la Iglesia le dice a la feligresía: esta persona, este joven, es para ustedes un ejemplo de vida cristiana y además se los presentamos como un intercesor válido frente a Dios. La ceremonia podrá seguirse a través de la web del Vaticano, el canal preferido donde el joven influencer comunicó siempre su mensaje. La impresionante historia de Carlo Acutis, el santo de internet. ¿Ustedes qué creen? ¿Existe? ¿No existen estos milagros? ¿Es probable que realmente haya algo allí? Una fuerza poderosa, curativa, que esté en otro lugar, en el espacio y el tiempo y que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé energía. No lo sé, no tengo ni idea. Este ha sido un podcast en el que hemos hablado de eso solo para ustedes. En donde ustedes estén, en cualquier país del mundo, solo quiero decirles gracias. Gracias por escucharnos. Y bueno, no se vayan porque les tengo una reflexión final. Bueno, llegamos al final de este podcast de Cruz Escribiente, un nuevo podcast en el que hemos hablado de milagros modernos, desde milagros sucedidos en los años 80, a personas enfermas, en Lourdes. Escogí 3 que para mí son los más importantes, impresionantes. Nunca he ido a Lourdes, quiero ir con ustedes, quiero visitar Lourdes con ustedes. ¿Qué tal si hacemos una excursión a Lourdes? Todos los bebesaurios de Cruz Escribiente, ¿les gustaría ir allá? ¿Les gustaría ir allá? Pues vamos a hacer un Egipto dentro de poco y entonces pueden seguirme en mis redes sociales como @cruzescribiente, Esteban Cruz Niño. Búsquenme así en Instagram, Esteban Cruz Niño, en X también, antiguo Twitter, Esteban Cruz Niño. Ahí me encuentran @cruzescribiente y ahí se suscriben. Y pronto, en unos meses, voy a publicar cómo podemos ir a Egipto. ¿Y a dónde más quieren ir? ¿Qué tal ir a Lourdes? ¿Qué tal ir hasta allá, hasta Fátima, a Cova de Liria? Y ver el lugar en donde estuvo la Virgen María, en donde apareció. Sería impresionante, ¿no? Sería bonito. ¿Les gustaría vivir el misterio? Pues bien, hemos hablado de grandes milagros, pero quiero hacer esta reflexión. Yo creo que los grandes milagros son el producto de algo que puede llamarse la fe. No sé si hay algo sobrenatural allí, me encantaría que existiera algo bueno que nos ayudara, pero yo creo que usted y yo podemos hacer milagros, ¿sí? Nosotros podemos hacer milagros todos los días. Bueno, estar vivo es un milagro. Yo vivo en un país muy violento, Colombia. Yo vivo en un país muy violento donde también cada día se vive con más intensidad porque no sabes qué va a pasar la mañana siguiente. Y además, todos los días ves noticias muy fuertes, pero aún así seguimos adelante, luchando. Como usted, tenemos que seguir siempre adelante. Siempre, como usted,
que está ahí escuchándome. Y bueno, creo que nosotros podemos hacer grandes milagros en la vida cuando ayudamos a los demás, cuando encontramos a alguien en nuestra vida y lo ayudamos, alguien que esté enfermo, alguien que esté mal, alguien que esté sufriendo y lo podemos ayudar. Imagínese, ¿usted ha estado mal alguna vez? ¿Usted ha estado mal alguna vez en la vida y llega alguien y le ayuda? Eso es casi un milagro. Llega alguien. A mí me pasó alguna vez. Estaba yo en el centro sin nada, estaba como estudiante, no tenía mucho que comer, había gastado dinero en fotocopias en Colombia. Era estudiante de antropología, soy antropólogo, graduado. Y entonces no tenía mucho que comer. Y recuerdo que entonces estaba allí en algún lugar, en un restaurante, afuera, y pedí fue una bebida. Y de repente, de un momento a otro, una señora que estaba ahí al lado mío me entregó un aguacate. Sí, suena tonto, pero una mujer que estaba al lado mío me entregó un aguacate. Me dio un aguacate y ese aguacate me sirvió porque me lo comí, con eso estuve un tiempo y yo dije, esta señora de un momento a otro me dio un aguacate. Suena estúpido, suena tonto para algunas personas, pero nadie le pidió nada. Simplemente me vio ahí tomándome una bebida. Mientras todos almorzaban, se cogió de su mesa un aguacate y me lo entregó. Y para mí eso es sorprendente. Miren, yo les quiero contar eso, o sea, todavía lo recuerdo mucho. Para mí, que alguien haya hecho eso sin que yo lo haya pedido, fue casi un milagro. Y creo que los milagros son no solo cosas grandes, transformadoras, son cosas que podemos hacer nosotros todos los días. Y usted también las puede hacer cuando ayuda a los demás. Yo sé que esa historia del aguacate puede parecer pequeña, pero ustedes y yo con pequeñas cosas podemos cambiar y mejorar la vida a la gente. Y nosotros también somos gente. Nunca olviden que nosotros también somos gente. Y bueno, quería dejarles ese mensaje, esa historia, y que por vana, por pequeña que sea, por pequeña que parezca, representa mucho para mí. Y yo creo que para muchas personas. Porque eso representa, esas acciones representan para las personas que están débiles, para los que están mal, un milagro. Y por eso quiero decirle a usted, usted puede hacer milagros, pequeños milagros, que pueden cambiar la vida. Cuando esa señora hizo eso, me llevó, después de 20 años, en este momento, a grabar este podcast. Porque creo que todos podemos ser mejor persona, como ella fue. Con una acción que yo creo que ni siquiera ella recuerda, pero que para mí fue tan fuerte que me hizo buscar estos temas, especialmente estos de la posibilidad de ayudar a los demás. Por eso yo siempre intento dejar un buen mensaje, un mensaje bonito, dejarle un mensaje real, de cambio, de transformación, de seguir adelante, porque usted puede seguir adelante, hacer todo lo que quiera, ser alguien, ser lo que usted quiera ser. Y yo desde aquí solo le deseo lo mejor, y yo desde aquí, hablándole solo a un micrófono, creo que puedo de alguna manera cambiar su vida. Porque yo confío en usted, porque yo tengo fe en usted, porque yo, a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.